En la antesala de fin de semana, muchísimas gracias por estar con nosotros ya aquí en el diálogo. Para nadie es desconocido que las reformas electorales vienen siendo obstruidas desde el 2011, pese a que organismos internacionales como la Unión Europea, como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, las han recomendado. Las mismas no han visto la luz para la política de nuestra nación. En ese sentido, es importante recordar que tras la crisis política en el diálogo liderado por las Naciones Unidas, realmente se plantearon reformas como la segunda vuelta electoral, la ciudadanización de las mesas, entre otras. Pero dichos puntos pasaron desapercibidos por quienes formaron parte de estas discusiones. Para analistas, mientras no haya un nuevo gobierno, dichas reformas no avanzarán y la crisis probablemente continúe siendo parte del día a día de los hondureños. Lo que da como impresión que no existe voluntad para sacar a la nación del hoyo en que se encuentra desde hace muchísimo tiempo. Para conversar con nosotros sobre esta polémica disyuntiva nos acompañan en nuestros estudios el diputado de Libertad y Refundación Libre, el abogado Harry Dixon, el abogado vía Zoom, ingeniero también, secretario del Congreso Nacional de la República, Renan Inestrosa. Es muy importante un asunto, estamos a pocos días de la convocatoria al proceso de elecciones generales en el país y todavía no hay claridad en relación a esta reforma. Y cuando uno le pregunta al presidente del Partido Nacional, estamos listos, aquí tenemos las reformas, pero uno no mira, y lo digo con toda sinceridad, esa voluntad de que sí se quieran hacer estas reformas. Escuchamos al expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, decir, estamos listos para la reforma, pero tampoco vemos esa voluntad como líder del Partido Libertad en que verdaderamente se hagan las reformas. Por eso a veces se critica de que pueden haber, ahí como dicen de fondo, algunos acuerdos al más alto nivel de los partidos, en ese caso Nacional y el expresidente Zelaya. Y tantas cosas. Lo que la gente quiere es que la reforma se dé. En forma definitiva, lo que la gente quiere, por ejemplo, segunda vuelta. Ya tiene que haber en el país, definitivamente. Que se aborde con seriedad el tema de la reelección presidencial, no como algo político que pueda beneficiar a un partido en forma determinada, sino que ya se necesita y que se aborde. Si al final la gente no quiere con un plebiscito, no quiere pero que se someta a discusión. Todos estos asuntos, las mesas electorales, no se puede seguir teniendo el control en donde saca más votos probablemente el que quiere el dirigente en esa zona o quien paga dinero. Esas cosas ya no pueden seguir ocurriendo. Que la representación, tanto en el Congreso como a nivel de la Presidencia de la República y los alcaldes, sea la legítima voluntad de la población. Pero bueno, ya están nuestros invitados, les decía, abogado Harry Dixon, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted por la invitación, licenciado Jorge Zelaya, muy buenos días a usted y a todos, al compañero Renan Inestrosa que está a través de Zoom. Y bueno, interesante el tema, todos estamos interesados en reformas electorales. El problema es que los partidos de oposición, por eso se llaman partidos de oposición, porque no estamos en el poder. Y si no estamos en el poder, seguramente no dirigimos el Ejecutivo, seguramente no dirigimos el Legislativo, que es lo más importante a veces, porque es donde se emiten las leyes, y estamos a expensas a lo que el partido en el gobierno quiera o no quiera. Sé que hay presiones internacionales, pero en los últimos años las presiones internacionales también como que no han surtido los efectos deseados. De hecho, cada 4 años escuchamos esa oración, hay presiones internacionales, pero cuando se vive en una dictadura y cuando la gente se ha acostumbrado al poder, a los privilegios, a los placeres que da el poder, difícilmente esta gente va a querer escuchar lo que dice la comunidad internacional. Si no escuchan lo que dice la comunidad nacional, peor para que escuchen a la comunidad internacional. Lo que sí escuchamos son discursos y más discursos, que sí que estamos listos para, como muy bien lo decía usted, estamos listos para las reformas electorales, estamos listos para esto, pero lo que andan buscando es dilatar el proceso, dar tiempo, que la gente se entretenga, que diga, no, si ya dijeron los señores del Partido Nacional que van a haber reformas electorales, y así pasa un mes, y así pasa otro mes,
hasta que llegamos a las puertas de los procesos electorales, como nos pasó hace poco con las elecciones internas, ¿verdad? Estábamos listos para aprobar la nueva ley electoral y vinieron y pararon todo y se convocó con la actual ley electoral y eso nos metió en varios problemas. Ahora, Libertad y Refundación es el partido más interesado que haya en reformas electorales. ¿Por qué? Porque hemos sido víctimas de 2 fraudes electorales. Entonces, si hay partido interesado en que esa ley se apruebe, somos nosotros, y somos nosotros los que hemos estado presionando. Yo a veces no entiendo el por qué se crean estos rumores de que el Partido Libre quiere entrar o ha entrado en negociaciones oscuras con el Partido Nacional, y siempre somos la víctima de la historia. Siempre somos nosotros que en el 2013 ganamos las elecciones y fue otro el presidente, como decía aquella vieja canción del Partido Liberal. En el 2017 pasó exactamente lo mismo. Entonces nosotros hemos estado luchando por reformas dentro de este espectro político. De hecho, la insurrección legislativa nos permitió tener representantes en órganos electorales, y ahora el Partido Nacional se niega a terminar de aprobar una nueva ley electoral que creo que le hemos discutido como un 70-80%, pero que artículos claves no se quieren tocar. Ahora, el tema, y hay que ser claro, el tema de segunda vuelta ya es historia, no se va a poder aprobar porque no se quiso aprobar en la legislatura pasada, y como no se aprobó en la legislatura pasada, ¿verdad? Entonces no se pudo ratificar en esta. Lo mismo está pasando con el tema de la reelección. Son reformas constitucionales que necesitan 86 votos y que necesitan ratificación. Ratificación de una legislatura nueva. Y ahora, don Renán Hinestrosa tendrá que decirnos mucho porque él está en el partido de gobierno, está en la Junta Directiva, secretario del Congreso Nacional. Tal vez nos dice el por qué no quieren aprobar una nueva ley electoral. Gracias, abogado. Ingeniero Renán Hinestrosa, vía Zoom en este momento. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Jorgito, a su inmenso auditorio. Un saludo muy especial a Harry Dixon, muy buen diputado del Congreso Nacional, representante del Partido Libre. Harry decía que ellos estaban obviamente interesados en aprobar las reformas electorales como partido. Y nosotros como nacionalistas pues también queremos ratificar lo mismo. Ayer el secretario o presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, hizo una manifestación en el Congreso Nacional sobre la necesidad de poder aprobar esas reformas electorales. Y durante todo este proceso hemos venido insistiendo. Obviamente se necesita el concurso de 2/3 partes de los diputados, se necesitan los nacionalistas, se necesitan los de Libre y también se necesitan en forma conjunta los diputados del Partido Liberal, pero ahí como que están divididos, ¿verdad? Y quizá cuando se hacen los números es que se ve que no se puedan alcanzar esas 2/3 partes, y entonces al no aprobarse pues prácticamente ya condena a la ley electoral a no volver a discutirse en esta legislatura. La ley tiene muchas cosas que también ahuyenta o aparta de su interés a los partidos pequeños o a los partidos que recién están emergiendo. Una de ellas, por ejemplo, es que todas las juntas electorales o mesas electorales, como anteriormente se le ha venido denominando, no deberían de tener 14 miembros, que es la cantidad de los partidos políticos que están legalmente inscritos, sino que solamente 5. Y establece de que uno le corresponde al Partido Liberal, al Partido Libre y otro también al Partido Nacional. Y los otros 2 se escogerían en forma aleatoria entre los 11 partidos políticos restantes. Entonces, obviamente eso les veda un derecho a ellos para poder tener representantes en todas las mesas electorales. El Partido Nacional ha expresado su
voluntad de que sea libre la participación, pero entiendo de que hubo un acuerdo con los otros partidos políticos. Creo que el Partido Libre venía insistiendo en ese aspecto y entonces se aceptó de que se limitara la cantidad de delegados de mesas electorales, aun y cuando, lo vuelvo a ratificar, el Partido Nacional estaba en contra. Hay otro aspecto que también aleja a los partidos emergentes, que también tienen su representatividad en el Congreso Nacional, y es el hecho de que se establece de que si un partido no logra el 2% de la cantidad de votos a nivel presidencial, pues entonces automáticamente desaparecería. Y si ellos logran uno, para afuera, como dicen, de los procesos electorales. Hay otro aspecto que es el que prohíbe que un candidato que haya participado en una elección primaria sea inscrito en la elección general. Es que pues, muchos partidos que recién están emergiendo se nutren de este tipo de candidatos que participan en primarias, no salen, quedan un poco resentidos, entonces buscan esos espacios en los otros partidos políticos. Y creo yo que esas iniciativas han provenido en su gran mayoría porque lo he escuchado, de líderes y dirigentes del Partido Libertad y Refundación, pero aún así el Partido Nacional se ha mostrado anuente. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional quiere que estas elecciones sean limpias, sean transparentes, que después del proceso no vaya a ocurrir lo que pasó en el pasado, en el sentido de que se cuestionaba el proceso, mucha gente salió a las calles, todo eso. Entonces hay que buscarle una solución, hay que pensar en el país, y por esa razón el Partido Nacional ha cedido en muchos aspectos con el afán de que se logren aprobar estas reformas a la ley electoral. Hay presiones internacionales, entonces el Partido Nacional quiere tener esas buenas relaciones ganando las próximas elecciones. Entonces es importante mandar un mensaje a nivel internacional, pero sobre todo a nivel nacional. Recordemos cómo uno de los cuestionamientos más grandes que hubo en el proceso pasado era el haber acortado el tiempo de votación. En esta nueva ley electoral se le da a la Junta Electoral la potestad para que puedan ampliar ellos ahí en la escuela la votación. Bueno, pero hasta las 6 de la tarde. Pero ese ingeniero, perdón, pero mire, es que reforma eso, es decir, ese prácticamente casi como dicen, como cosmético. Es decir, uno no dice que no es importante, pero es como cosmético. Como decía, al final comienza tarde, por ejemplo, la votación. En vez de arrancar a las 7, arranca a las 8 de la mañana, a las 9, por el problema que se haya dado. Entonces, bueno, igual la mesa podría tomar la decisión, y eso no, estoy seguro que no va a generar controversia, salvo la suspicacia de que, a saber, como aquí todos nos conocemos, como dicen, y entre gitanos no nos podemos tirar las cartas, pero hay otras cosas que son más importantes, ingeniero. Y le digo con todo respeto, yo escucho, y así lo digo al presidente del Comité Central, decir, estamos listos, queremos, pero una cosa es lo que le escucho y otra cosa es lo que hacen. Y estando adentro uno con conocimiento de causa. Entonces, ¿cuál es el problema en sí para no aprobar la reforma? Decía el abogado aquí, y yo lo comparto, abogado, disculpe, sí, en el sentido de que el Partido Nacional tiene mayoría de diputados. Es cierto que no alcanzan los 85, pero bueno, que entonces que lo pongan a discusión. Mire, Renan tiene un bonito discurso, creo que de los discursos más pausados, pero sí, no, más entendibles bien, que hay. En el partido, los diputados, sí, del Partido Nacional, sí, pero definitivamente. Pero solo es discurso. Habla de que los 86 votos, si hubiera voluntad, nosotros tenemos 30 votos. Ellos tienen 61 votos, ahí nomás Renan tiene 91 votos. Si en verdad hubiera voluntad para aprobar una reforma electoral o para aprobar la nueva ley electoral,
También está el Partido Liberal, que una gran parte está de acuerdo, o casi todos están de acuerdo. Tiene ahí 26 más votos. 30 de ustedes, sí. Bueno, entonces, tenemos los votos. Nacional. Lo que no hay es voluntad, porque el Partido Nacional pretende llevar 14 miembros a esas mesas receptoras de votos. ¿Y qué va a pasar? Partidos que no tienen estructura, que no tienen militancia, que fundan estos partidos única y exclusivamente para dos cosas. Sí, es que le van a comprar. Vender la credencial al Partido Nacional y que les den que les paguen una deuda millonaria, una deuda política millonaria, y eso se ha convertido en un negocio redondo, Renan. ¿Sabe cuántos partidos van a haber la próxima vez si se permite eso, Renan? Van a haber 50, 100 partidos inscritos. Y Honduras, ¿cómo va a estar pagando? O mejor dicho, el pueblo hondureño, ¿cómo va a estar pagando cada 4 años cantidades millonarias a cada quien que se le ocurre fundar un partido? Entonces, si este partido no tiene estructura, no tiene capacidad para llenar una mesa electoral, ¿cómo va a venir a participar dentro de una mesa receptora? Lo que va a provocar es lo que ha estado provocando en los últimos años, el tráfico de credenciales, y el tráfico de credenciales es parte de lo que nosotros hemos llamado fraude electoral, y eso lo que trae es conflicto, y el conflicto lo que trae es más desgracias para este pueblo hondureño, porque eso es lo que viene, pues. Ingeniero, y nadie puede desconocer que eso ha ocurrido en un tiempo favoreciendo al Partido Liberal, cuando estaban en el poder, ahora favoreciendo al Partido Nacional, pero de lo que se trata es no de favorecer a un partido en forma determinada, no, es favorecer al país. Usted, el abogado, quienes nos están viendo y yo, sabemos que no tienen representación estos partidos. Si van los 14, por ejemplo, que al final por las alianzas no van a ir, pero si fueran los 14, que son los que están inscritos en este momento para participar, la mayoría, mire, fuera del Partido Nacional, del Partido Liberal y de Libre, con todo respeto, ni el ingeniero Salvador Narrala, por sí con su partido nuevo, yo no digo que no tiene posibilidad de ganar las elecciones, lo que digo es que no tiene como para cubrir la representación en todas las mesas. Honestamente no lo tiene. Fuera de estos 3 partidos es complicado, y eso, ingeniero, lo sabe usted, lo sabe el abogado, lo saben que nos están viendo. Entonces no se puede buscar un mecanismo que permita eso, que en vez de haber 14 representantes allí que lo van a poner, en este caso el Partido Nacional, que es el que está en el poder, reducir eso y ponerse de acuerdo en ello, por ejemplo, entre otras reformas. Jorgito, yo se lo expresé, y es que cuando uno es incluyente, participativo, lo lógico es permitir que puedan participar todos, pero la solución está ya ahí en la nueva ley, que se reduzca a 5, el Partido Nacional lo acepta. Vamos a aprobar eso. El otro día platicaba yo con el secretario Tomás Zambrano, y él me decía que había platicado con el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, y él decía, bueno, si se dio la palabra de que se deberían de tener 5 miembros, 3 de los grandes y 2 de los emergentes en forma aleatoria, pues entonces hay que cumplir. Entonces le digo yo de que ahí está la solución. Y hay varios temas que yo le decía, para el caso, usted trató de minimizar, el de reducir, ampliar las horas de votación, pero que ya quede en la ley. Recuerda cómo la vez pasada eso fue uno de los grandes cuestionamientos, que decían que había fraude porque se les había impedido a la mayoría de los votantes de la alianza ejercer el voto a las 5 y hasta las 6 de la tarde. Otro tema es el de transmisión de los resultados. En esta nueva ley se dice de que debe de haber 3 codirectores de ese sistema de transmisión de resultados. Una dirección de estrategia y tecnología, que es la que va a dirigir con conexiones a todos los partidos políticos, y a las 3 horas se debe de dar obligatoriamente el primer escrutinio, que la vez pasada se cuestionó que por qué no se daban los resultados, que por qué se cayó el sistema. Entonces, todas esas cosas yo las veo como buenas, como positivas. Entonces yo sí estoy a favor de que se discuta esa ley. Es más, tengo alguna que otra pequeña observación sobre el borrador que existe de la ley electoral, que la transmisión de resultados es a las 3 horas, pero también dice que la boca de urna también se debe hacer a las 3 horas.
y no puede ser. Pues primero debe ser el Consejo Electoral y establecer media hora después, entonces ya puede dar los resultados en la boca de urna. Hay muchas bondades de la ley y yo estoy de acuerdo en que es necesario hacerlo, tanto para mandar un mensaje positivo a nivel internacional como a nivel nacional. Pero es necesario, y con esto finalizo, ahorita, para que le dé la palabra a Harry, es un acuerdo político. Para mí, Manuel Zelaya es una persona muy influyente, una persona que se escucha mucho, que venga a él y diga y se ponga en algún lugar donde llame la atención, una conferencia, pedimos que esta semana que viene se discuta la ley electoral y convoca a los presidentes de los partidos políticos. Creo que es necesario un poco de más bulla, un poco de más presión, porque a lo contrario, mi percepción, Jorgito, es que no se van a aprobar estas reformas electorales si seguimos así. Bueno, eso es importante que lo haya dicho Renan, porque me parece que es una opinión personal de Renan Hinestrosa, no es de su partido. Yo creo que lo que dijo al final, no sé si iba a comentar eso usted, en el sentido de que es bien difícil que se aprueben esas Pues reformas. Sí, porque parece ser que esa es una opinión de él, de decir, tienen que haber reformas electorales, estoy de acuerdo con los 5 en la mesa electoral, y todo lo que yo he estado escuchando es lo que el Partido Libre ha estado de acuerdo y ha estado dispuesto a votar por eso, los 5 representantes en mesa, porque no podemos tener 14. En primer lugar va a ser una locura. En segundo lugar, no podemos tener partidos políticos comprando credenciales, no podemos tener eso. Además, el tráfico de dinero, de tener partidos sin estructura, se nos va a complicar en el futuro. Van a haber 100, 200 partidos fundados para tener deuda política, para vender credenciales. Ahora, todo lo que dijo Renan Hinestrosa, Libre lo apoya, pero Renan parece que habla por sí, por él. Él está de acuerdo, como está el licenciado Jorge Zelaya, pero su partido, Renan, su partido no quiere, porque quiere seguir sumergido en esta crisis política, económica y social que estamos sumergidos los hondureños. Mañana, hoy mismo podrían convocar y hoy mismo aprobamos todo eso. Y mañana sale en la Gaceta, pero como no quiere... Bueno, ¿y cómo se han hecho con otras reformas? No, cuando les conviene hoy mismo convocan, uno tiene que conectarse y ya mañana está en la Gaceta. Pero como no quieren, porque viven del conflicto, se alimentan del conflicto, se sostienen del conflicto, el problema del conflicto es que nos tiene a un país postrado. Ese es el problema. Mire usted, toda esta crisis sanitaria que tenemos hoy en día, pidiéndole ayuda a países pobres igual que nosotros, como El Salvador. No tardamos en pedirle ayuda a Haití, por Dios. ¿Por qué? Porque un país en crisis, Renan, no puede desarrollarse, se estanca, y nosotros estamos estancados hace 12 años, estamos paralizados, estamos aquí a expensa de lo que la comunidad internacional nos quiera dar. Mientras tanto, nuestra población sigue sufriendo. Se está muriendo por el COVID-19, Renan. Están saliendo en éxodos masivos hacia Estados Unidos. Nuestra gente muere por la violencia, por el hambre, por su tránsito hacia Estados Unidos, por el COVID-19, por otras enfermedades. No hay empleo y nosotros aquí todavía discutiendo si vamos a aprobar o no vamos a aprobar una nueva ley electoral para que dé transparencia en el próximo proceso electoral. Nos llevamos los 4 años, tanto gobierno como opositores, solo peleando, cuando deberíamos estar concentrados en cómo sacar adelante este país. Cuando un país, su clase política solo pasa peleando, uno por mantenerse en el poder y otro por sustentar el poder, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, licenciado Jorge y Renan, pues esto es lo que tenemos. Sí. No, y el país, es un país sumergido en una crisis profunda. No puede seguir así. Nos van a permitir, ingeniero y abogado, por favor, una breve pausa. En radio y en televisión nos vamos a quedar en Facebook gracias a las personas que están conectadas con nosotros. Y yo creo que es un sentimiento que compartimos los 3 que estamos participando, yo como moderador y los invitados. El país merece tener condiciones completamente diferentes a las cuales estamos viviendo en este instante, definitivamente. Y en eso la clase política debe de entenderlo a esta altura.
Una cosa son los discursos y otra cosa son las acciones. Por eso digo, me ha llamado poderosamente la atención las últimas declaraciones del presidente del Comité Central. ¿Estamos de acuerdo con la reforma? Hombre, no es el presidente del partido. Entonces, como presidente del partido, enviar una nota a los y además es diputado, pues. Si es diputado, ya regresó al Congreso Nacional porque dejó de ser ministro. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa son las acciones. El país no puede seguir soportando las condiciones en que estamos viviendo. Por mucho que se quiera ocultar algunas situaciones, la gente literalmente se está muriendo de hambre. Eso deben de entenderlo. Y esto no se trata de partidos de oposición, el mismo partido en el poder, es que porque cuando uno habla así, dicen, uy, mira, volarle ojo, tenerle cuidado a Jorge, oí lo que está diciendo. Es que eso es la realidad que estamos viviendo. Uno lo ve aquí con los compañeros de trabajo, lo ve con la gente en la calle. Los que visitamos, el ingeniero Renan, el abogado y yo, visitamos los barrios y colonias de Tegucigalpa, los municipios aquí de Francisco Morazán, y vemos cómo está la miseria en que está viviendo el pueblo hondureño. Eso no es necesario hacer estudios y sacar... Pero de ver, hombre, ¿cuánta gente no viene sin desayunar y que tiene trabajo y estamos aquí? Un montón. Esa es la realidad, gente que no tiene para pagar la escuela, independientemente que sea ahora vía que se han inventado, que tampoco ha funcionado, honestamente. No ha funcionado esa papada que se ha inventado la Secretaría de Educación. Entonces, tiene que hacer algo y revolucionarse para beneficio de las mayorías en el país. Y eso no se trata de Partido Liberal, no se trata de Libre, no se trata de Partido Nacional, no se trata del ingeniero Narrala, no se trata de otros líderes de oposición. Se trata de que el país es de todos. Y todos debemos hacer, pero no de palabras, sino que de hecho algo para sacarlo adelante. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados. Siempre agradecemos contar con su sintonía, bueno, aquí en el país, a través de nuestra señal de televisión abierta en BTV, pero quienes nos escuchan van saliendo a sus actividades de trabajo en la 92.5 FM, en la zona central y la zona norte de la República, pero en Facebook también. Muchos hondureños que viven en el exterior, en España, en Canadá, en Estados Unidos. A propósito, Santos Andino dice, buenos días, les saludo desde San Luis, Missouri. Dios les bendiga a las familias hondureñas y a sus invitados. Ingeniero Renan Inestrosa, ¿a qué podría enfrentarse nuestro país en términos generales si no hay reformas electorales, una nueva ley electoral y se genera esa duda al margen de quién gane las elecciones? Pero si dicen hubo fraude, por ejemplo, si ganara el Partido Nacional, Partido Libre, hubo fraude, o viceversa, o el Partido Liberal, independientemente de quién gane las elecciones, ¿no cree que verdaderamente sería oportuno poder ofrecerles a la gente esa posibilidad de que se cree un proceso transparente y que gane el que reciba el mayor volumen de respaldo popular en las elecciones? Jorgito, si volvemos a cometer los mismos errores y vamos bajo la misma ley, indudablemente que estamos propensos a volver a caer en la misma incredibilidad en la cual caímos después del proceso pasado. Inclusive podemos perder hasta apoyo internacional para poder fortalecer la democracia en nuestro país. Podríamos volver a vivir lo mismo de la vez pasada. Y esto es lo que no quiere el Partido Nacional. Nosotros obviamente tenemos la fe y la confianza de que vamos a ganar las elecciones y necesitamos que el país transite por esa ruta de democracia, pero también de paz, de tranquilidad, de seguridad. Renan, pero usted no debería estar preocupado porque su partido quiere. En el país. Ayer el presidente Reinaldo Sánchez lo hizo público. Yo estuve en una reunión en donde también estuvo el presidente Juan Orlando con los diputados de Francisco Morazán, y él urgió en la necesidad, porque es un hombre bien visionario, él sabe de que el país debe de transitar por paz. El próximo proceso electoral es lo que nos va a poder abrir puertas para que el país pueda levantarse y continuar por su vía de desarrollo. Es fundamental
la aprobación de esa ley electoral. ¿Por qué no se aprueba, y hay entonces? muchas cosas que nosotros como nacionalistas, claro que nos interesa. Imagínense que esa ley dice de que 6 meses antes debe de estar claramente definido el sistema de transmisión de resultados. ¿Cuándo se cumplen esos 6 meses, Jorgito? Ari, dentro de 14 días, el 28 de mayo, ahí arrancan los últimos 6 meses previo a las elecciones y no sabemos cuál va a ser el sistema de transmisión de resultados, que es una de las grandes causas de haber criticado un fraude en las elecciones pasadas, y no vemos una solución. Y ahí hay representantes del Partido Libertad y Refundación, del Partido Liberal, del Partido Nacional en ese consejo, y no se busca una solución de esa naturaleza, ¿verdad? Hay otro aspecto importante que dice la ley, con esto finalizo, y es que también dice que 45 días antes de las elecciones se deben de entregar los listados de todos los delegados de mesas electorales. Yo le pregunto a Harry si él está a favor de entregar esos listados. El Partido Nacional está a favor. Lo entregó ahorita en las elecciones internas. Entonces, de repente hay algunas cosas que quizá al Partido Libertad y Refundación quizá no le interese aprobar. Solo permítanos en su totalidad, el Partido Nacional sí está a favor. Mire, yo no sé por qué Renan está tan preocupado si tiene el sartén por el mango. Mire, el presidente del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, dice: estamos de acuerdo con la nueva ley electoral. El señor Juan Orlando Hernández, que dirige el Ejecutivo, estamos de acuerdo con las reformas electorales. Los diputados del Partido Nacional están de acuerdo con las reformas electorales. Y entonces, ¿cuál es la preocupación de Renan Inestrosa y por qué no someten a discusión la nueva ley electoral? Entonces, aquí lo que no están es entreteniendo para que se termine el tiempo, para que vayan pasando los días, las semanas y los meses y nos llegue el proceso electoral y volver a entrar a la crisis a lo que nos tienen acostumbrados. Pero yo creo, Renan, por respeto a esta población, que hay que hablar con la verdad. El Partido Nacional no quiere. El Partido Nacional dirige el Congreso Nacional. El Partido Nacional es el que decide qué proyectos somete o no somete a votación. El Partido Nacional determina si lo manda o no lo manda a la Gaceta. Libertad y Refundación está con 30 diputados listos para aprobar esa nueva ley electoral. Lo mismo está el Partido Liberal. Entonces, ¿a dónde está el problema, diputado Renan Inestrosa? El problema lo tienen ustedes. Pero por un lado dice usted, todos estamos de acuerdo. Pero en alguna parte de su intervención dijo, yo no creo que hayan reformas electorales. Entonces, ustedes son los que están obstaculizando esto. Eso de mandar nombres de las mesas electorales fue propuesta de Libre. Estamos totalmente dispuestos. De hecho, en las internas lo propusimos, varios movimientos lo mandaron. Pero eso es una propuesta de Libre y eso tampoco es gran cosa. Lo fundamental es la integración de esa mesa electoral. Lo toral es que no hayan tráfico de credenciales. Lo toral es que no se estén fundando partidos políticos para deuda política. Eso es lo toral. Nos hubiera gustado la segunda vuelta, que fue un proyecto de ley presentado tanto por Libre como por el Partido Liberal, pero ustedes mismos con ese discurso dilatorio no permitieron que el año pasado se aprobara la segunda vuelta, que estaríamos ratificándola en esta legislatura. Ahora, aunque la aprobáramos en esta legislatura, tendríamos que esperar hasta que pasen las elecciones para poderlo ratificar. Entonces, yo a usted, con todo respeto, compañero, no lo entiendo, porque está preocupado porque no hayan reformas electorales, pero nos dice que el Partido Nacional está de acuerdo, pero si el Partido Nacional es el que dirige el Congreso, ¿por qué no lo someten a votación? ¿Enero? Yo siento, créame, Borjito y Ari, que falta un poco más de presión. Y es que una cosa es lo que se dice y otra cosa quizás sean las intenciones allá, lo más profundo que se puedan tener. El presidente de la comisión del Consejo Electoral es del Partido Liberal, es Mario. El del Tribunal de Justicia es Jorge Cáliz. Entonces yo siento que
es necesario un acuerdo político al más alto nivel, que se reúnan ellos dos, que para mí Mel tiene una gran influencia y un gran poder de convocatoria. Él debe de salir diciendo, bueno, vamos a tener nuestros 30 diputados, yo espero que los nacionalistas también, y démosle bien, vaya, mañana, pasado, comencemos a aprobar esa ley. Pero a veces creo que solo se dice, pero no se actúa como debiera de ser. Si es posible hasta salir a las calles. Yo creo que pero para qué Renan, si ustedes están de acuerdo. El Partido Nacional está dispuesto. El Partido Nacional no quiere caos, no quiere a nadie otra vez, como dicen, en las calles. Entonces, todas esas cositas contribuirían para que todos en forma conjunta vayamos a esa sesión del Congreso Nacional con la garantía, con la seguridad de que vamos a ajustar los 86 votos que son necesarios para poder reformar esa ley. Ingeniero, solo el Partido Nacional y Libre tienen entre ambos 91. Ahí ya está para aprobarse, es decir, una reforma electoral. Porque se necesitan 86 votos, licenciado. Yo lo que pregunto es si ellos están dispuestos, y para qué vamos a ir a la calle nosotros, y están dispuestos a hacer las reformas electorales. No es Jorge Calix, no es Mario Segura. Son ustedes los que dirigen el Congreso Nacional. Yo creo que, Renan, usted está en un proceso bastante complicado de querer justificar lo injustificable. Y yo lo entiendo porque está representando a su partido. Pero hay cosas que la gente lo entiende. La gente no es tonta en este país. La gente sabe que el Partido Nacional quiere vivir en el caos. El caos le ha traído buenos resultados al Partido Nacional, pero a la cúpula. El problema es el resto de la población. Nos han convertido en una piltrafa de país. Un país que hoy pide a gritos ayudas inclusive de países pobres como nosotros. Mire esos alcaldes desesperados pidiéndole vacunas a Nayib Bukele. Y un país igual de pobre como nosotros nos manda 34,000 vacunas. Y todo aquí el mundo está aplaudiendo y con razón, pues, porque un país pequeño como El Salvador nos manda vacunas a los hondureños. Ese es el caos que ustedes han provocado y van a seguirlo provocando por esa desesperación de mantenerse a toda costa en el poder. Y eso es dañino, es terrible para el pueblo hondureño, Renan. Ustedes no quieren reformas electorales. Ustedes van a seguir con ese discursito doble de que sí quieren reforma, pero no quieren someterlo a votación. Meterlo a votación. Usted ya dijo que sí, no, yo creo que es lo más adecuado. Si se está de acuerdo en la reforma, si el presidente, como decía el ingeniero de la República, el presidente del partido, que es diputado además, métanlo en consideración. Y ahí se va a saber si el Partido Libre y la gente de los otros partidos están o no están de acuerdo con la reforma. Tan sencillo como eso. Vamos a la pausa, la última. Regresamos en radio y televisión. La pausa. Nos quedamos en Facebook. Gracias. Y mira, aquí hay una pregunta de Estados Unidos. Dice, hola, don Jorge, a sus invitados que se preocupen más, dice, por el 1.000.000 de hondureños que estamos acá en Estados Unidos para en nuevas cédulas de identidad. ¿Y qué saben, dice, de Juan Flores, que ha ido, bueno, no sé, ya Díaz llama a los diputados, no sé, al final, pero sí, esto es legítimo y para muchos compatriotas que viven en el exterior, especialmente en Estados Unidos, y que a veces les dejamos de lado también, y que nos sostienen con sus remesas. Por eso el dólar no se ha ido arriba y por eso no hay más pobreza de la que actualmente existe en el país. Vamos a la pausa y regresamos en la parte final del diálogo. En esto del tema político hay tanto y tanto y tanto realmente que se puede conversar con nuestros invitados y no nos ajustaría a la hora que estamos ya por concluir y cosas que se nos quedan
que tendremos oportunidades, por supuesto, en otros programas de abordarlos, esto de las alianzas políticas, digamos, por ejemplo, la toma de decisiones para poder enfrentar con posibilidades de éxito al partido en el poder, qué tanto puede afectar los señalamientos de corrupción, los señalamientos que se hacen de, corrupción, lo de los hospitales, por ejemplo, que nadie puede desconocerlos, cómo se entregaron esos 48 millones de dólares con unos hospitales que no han servido para nada, honestamente, o por lo menos para lo que se les invitó. Bueno, y para nada, porque están medio funcionando en San Pedro Sula 1 y otro acá en Tegucigalpa de 7 que se nos prometieron. Los señalamientos de narcotráfico que se hacen en la actual administración, ¿qué tanto pueden afectar en el proceso de elecciones generales? Pero, abogado, tenemos ya 5 minutos. Le pregunto, ¿las alianzas políticas se pueden dar cómo? Es decir, porque ya, como hablaba el abogado candidato al Partido Liberal, Rosenthal, que se hicieron, eso con todo respeto, pero es imposible, y usted lo sabe como profesional del derecho, la sumatoria de todos los partidos para enfrentar solo al Partido Nacional. Claro, ahí es imposible. Es imposible en ninguna parte del mundo. Yo lo platicaba con unos dirigentes, precisamente antier, se da una circunstancia de esa naturaleza. Tiene que ser otro tipo de alianza política. Sí, yo creo que el Partido Liberal, y lo voy a decir así claramente, no tiene ninguna intención de hacer alianzas políticas. Y lo voy a decir más contundentemente, el Partido Liberal le conviene más seguir en la llanura, haciendo negocios con el Partido Nacional, que les ha ido muy bien a la cúpula, que hacer una alianza con Libre. Ellos con mucha anticipación sabían que Libertad y Refundación no iba a ceder la candidatura presidencial, por lo que nosotros ya cedimos una vez. Se la entregamos al ingeniero Salvador Narrala, que está a años luz de ser de Libre, y se la entregamos. Ya antes les habíamos ofrecido a los liberales la presidencia del Congreso, les dábamos los 37 votos en el 2014 y no quisieron. Al mismo candidato presidencial Luis Zelaya le ofrecimos la candidatura presidencial y no quiso. Entonces hoy saben perfectamente que nuestra base no va a aceptar que doña Xiomara vuelva a ceder la candidatura presidencial, y ellos entonces inventan esto de la opción B que nadie la va a aceptar. Yo no creo que el Partido Nacional quiera aceptar esa opción B, pero ellos están claros, ellos van a querer seguir haciendo negocios con el Partido Nacional. Les ha ido muy bien, de hecho, esta dictadura tienen mucha participación ellos. El hecho de haber entregado el 2014 la presidencia del Congreso allanó el camino para la elección del nuevo fiscal general, allanó el camino para la nueva Corte Suprema de Justicia, y eso a su vez allanó el camino para la reelección ilegal de don Juan Orlando Hernández Alvarado. Entonces, ellos son parte de la cúpula, y ojo, hablo de la cúpula, no de la base está urgida de una alianza con Libre, los alcaldes hablan de una alianza con Libre, pero la cúpula ya tomó su decisión, no se van a aliar con Libre y prefieren seguir en esa llanura, entre comillas, porque siguen gobernando con el Partido Nacional. Bueno, abogado, yo le agradezco muchísimo. No, usted también. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Muchas gracias al abogado Harry Dixon, diputado de Libre, que va a la reelección usted, obviamente. Sí, estamos en una... Ahorita ya no se sabe en qué posición vamos, porque se tiene que esperar... Otra vez en el sorteo, sí. ¿Usted también va, verdad? Sí, sí. Bueno, felicidades, suerte. No, gracias, igual. A Renan, un placer haber estado con Renan. El ingeniero va también a la reelección como diputado. Ingeniero, sus palabras finales, por favor, agradeciéndole, y lo que apuntaba en el comienzo, para darle la oportunidad en la respuesta también, los actos de corrupción que se denuncian en la actualidad, los problemas que se han dado en el Seguro Social, lo de los hospitales móviles. ¿No cree que realmente puede afectar al partido para el proceso de las elecciones del mes de noviembre? Claro que sí, Jorgito, y por esa razón el Partido Nacional está proponiendo un nuevo candidato que es papi a la orden, una persona esmerada, una persona dedicada únicamente al trabajo, y sus obras van a hablar de lo que él puede replicar en el resto del país, lo que ha hecho aquí en la capital. Fíjese que el Partido Libertad y Refundación, del cual Harry es miembro,
logró un representante en el Consejo Electoral, otro en el Registro Nacional de las Personas, otro en el Tribunal de Justicia Electoral, estando en las calles, exigiendo. Sin embargo, en esto de la ley electoral no lo hemos visto en las calles. Ayer el presidente del partido, Reinaldo Sánchez, hizo una manifestación pidiendo la aprobación de la ley electoral y todos los de Libertad y Refundación vinieron en sus participaciones y exigiendo reuniones presenciales en el Congreso Nacional. Nadie se refirió a la necesidad de la urgencia de la aprobación de la ley electoral. Entonces, yo siento que si ellos quisieran aprobar esa ley electoral, se reúnen los 30 diputados, se van ahí a las calles, se van a los bajos del Congreso Nacional y por fuerza el Partido Nacional, con toda esa presión mediática, tendría que aprobarlo. Hombre, ingeniero, ¿y para qué ir a la calle? Pero creo que a veces el mensaje no está tan claro, ¿verdad? Y esas indecisiones es lo que quizá hace de que no se vaya a convocar a una reunión, porque ya en la propia reunión no se van a ajustar los 86 votos que son necesarios. No, pero sometan ustedes, ingeniero. Sí, para que ir a las calles estén de acuerdo. Con nuestro voto, ¿verdad? Pero se quiere también sinceridad. Sinceridad. Y ustedes tienen que sartén por el mango, ¿verdad? Ustedes demostraron que pueden lograr cosas que antes no las tenían. Porque tiene más diputados, el Partido Nacional tiene 61 y Libre solo tiene 30. Y dirigen el Congreso Nacional. Sí, el presidente del Congreso es nacionalista. Yo estoy de acuerdo, y es más, voy a pedir, Jorgito y Javi, voy a pedir que lo sometan a votación. Es lo que si se logra bien, si no se logra, pues también ya queda una demostración clara, ¿verdad? De que ahí se va a ver quiénes estuvieron a favor de un tema o de otro tema, porque esa ley, como lo desglosamos en todo el programa, hay algunas cosas que estaban a favor, los de Libertad y Refundación, hay otras cosas que en el fondo no están. Y Refundación Libre, ambos van a la reelección como diputados por el departamento de Francisco Morazán, uno por el Partido Nacional y el otro por el Partido Libertad y Refundación Libre. Mientras cada institución política afirma estar de acuerdo en hacer cambios a la ley electoral, la práctica y sus mismas acciones indican todo lo contrario. Actualmente existe un plazo hasta el 27 de este mes de mayo para que dichas transformaciones a la ley se hagan efectivas. De lo contrario, estaríamos en un círculo vicioso que afectaría directamente a la democracia en el país. Y por eso, pasar de los discursos a las acciones. Cuando escuchamos al presidente del Partido Nacional, que es además diputado influyente en el Congreso, decir algunas cosas, pues hombre, que la presente. Que la próxima semana, cuando los convoquen a sesiones, diga, bueno, aquí mire, presidente, sigamos con la discusión de las reformas a la ley electoral, una nueva ley electoral en el país. Sí, pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, uno los conoce. Les decimos también con toda sinceridad, con conocimiento de causa, y no deben de seguir engañando a la gente. Ahorita está calmada, honestamente, la población por las circunstancias, sí, pero la necesidad, el hambre, las dificultades económicas, la falta de empleo, esa es una realidad que estamos enfrentando. Y si se suma a eso, que no haya un proceso transparente en las elecciones del último domingo del mes de noviembre, ahí sí se va a revolver la población sin ninguna duda, sin ninguna duda. Por eso es importante que los actores que están en la actividad política ofrezcan un proceso lo más cercano a la transparencia, porque al 100% uno le entiende que es imposible, pero por eso digo lo más cercano a la transparencia, para que la gente quede satisfecha con aquellos que vayan a la presidencia de la República, al Congreso Nacional y a las alcaldías de las 298 corporaciones del país. Una vez más, al abogado Harry Dixon, al ingeniero Renan Inestrosa, muchísimas gracias a usted que nos ha visto y nos ha escuchado. Les invitamos a que continúen con nosotros. Alejandra Rivera, Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. Feliz fin de semana y nosotros regresaremos, primero Dios, el próximo lunes con otro tema en el diálogo. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.